Uno era una persona que asesoró durante pocos días de manera voluntaria al Gobierno de la Comunidad de Madrid en momentos en los que moría la gente. Estábamos en una situación nunca vista y, por tanto, pienso que tratarle como, no sé, como un alto cargo para parecer que todavía más culpable no es ajustarse a la verdad. Pero a su pregunta le respondo que esto fue un tema que se archivó hace 3 años, que ahora reabre la Fiscalía Provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de Estado contra mí, como todo el mundo sabe, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno, como él ya se encargó de decir. Se han archivado 62 denuncias por este asunto. Pienso que, llegado a este punto, lo lógico sería que el Senado hiciera lo propio y que investigue. En primer lugar, la gestión del Ministerio de Sanidad. Las regiones que sí apartaron a los mayores por un criterio de edad, a las que sí tuvieron unos protocolos generalizados y que se han conocido en los medios de comunicación, o aquellas que tuvieron más proporción de fallecidos, aquellas que no duplicaron las camas de hospitalización o que no se preocuparon en multiplicar las UCIs como hizo la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, sería bueno entonces llamar a los responsables del Ministerio de Sanidad y, por ejemplo, a aquellos que gestionaron a todos los niveles la pandemia en Cataluña, en País Vasco, en Rioja, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha. Se me ocurren unos cuantos que podrían ser interesantes traer para conocer por qué esas vidas importan menos que las de Madrid o por qué esos protocolos no dan vergüenza en esas regiones y supuestamente sí en una región donde nunca se aplicaron y nunca fue una orden de este Gobierno. A su pregunta, el rechazo de la demanda avala que la difamación es posible en España. Esta es la situación que tenemos. Y habla también de su pareja. El Gobierno organiza operaciones de Estado contra la Guardia Civil o contra los fiscales que persiguen corrupción, que no estarán haciendo con la inspección fiscal de un paisano, de un particular que se está defendiendo solo. Eso sí, vista el rechazo de la demanda, yo ahora lo que espero es que condenen a Sánchez por narcotráfico, por lo que ocurre en Canarias. Esto es una crítica política. Esta es la respuesta de Isabel Díaz Ayuso a el hecho de que el Supremo haya tumbado la demanda de su pareja. Su pareja decía no se le puede llamar defraudador confeso, aunque confesó ese fraude su abogado en un trámite con la Fiscalía. Ahora ya lo que dice es Pedro Sánchez narcotraficante. Importante lo que está hablando de residencias. 7.291 muertos. Dice la culpa es del Estado. Esto nunca fue un protocolo vinculante. Manuel Rico. Bueno, a ver, ha dicho 3 cosas a un nivel diferente. Ella pide una investigación, ha dicho el Senado. A mí me parece que se debía producir una investigación en el Congreso sobre lo que ocurrió en toda España, desde luego. Pero, claro, la señora Ayuso lo utiliza para desviar la atención sobre lo que realizó la Comunidad de Madrid. Las competencias, hay que investigar todo, las competencias siempre fueron de las comunidades autónomas, aquí, en Cataluña y en cualquier otra región. Digo Cataluña porque fue la segunda más afectada y donde también hubo una situación vergonzosa en la que murieron muchas personas sin atención sanitaria. Pero lo que no explica la señora Ayuso, la señora Ayuso lo que tiene que explicar es lo que hizo ella, no lo que ocurrió en La Rioja. En La Rioja o en Aragón o en cualquier otro sitio tienen unos responsables y son ellos los que tendrán que explicar lo que ocurrió allí. Y la particularidad de Madrid es muy clara. Por supuesto que miente cuando dice que el protocolo no se aplicó. Hay decenas de documentos. También en las causas cerradas, por cierto, donde ya no se pone en duda que el protocolo existió y que se aplicó, y no que era un borrador, como ella dijo falsamente en la Asamblea, y por lo tanto eso es falso, el protocolo se aplicó. Pero aparte, Madrid tiene una peculiaridad. Los muertos importan, por supuesto, igual en toda España y hay que investigar todos, pero la peculiaridad de Madrid es que tuvo 4 vías para ayudar a los residentes enfermos y no utilizó ninguna. La medicalización no se medicalizó, el protocolo que afecta solo al traslado a hospitales públicos, el hospital del IFEMA, donde murieron 5.000 personas en las 6 semanas que estuvo abierto y ni uno fue derivado al hospital de campaña en IFEMA, y los hospitales privados, donde tampoco derivó a una persona ni a un solo residente, pese a que formaban parte de un mando único de la Consejería de Sanidad. Esas son las 4 cosas que tiene que explicar. Han pasado 5 años y todavía no ha explicado ninguna de ellas. Ayuso acaba de esquivar esa cuestión, la cuestión de los protocolos, diciendo era responsabilidad del Gobierno central y esos protocolos, dice, dan vergüenza en Madrid y en ningún sitio más. María Jesús Valero, presidenta de la asociación 7.291 Verdad y Justicia. 7.291 fueron las personas que murieron en esas residencias de mayores sin ser derivadas a hospitales. María Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabas de escuchar en directo a Ayuso. ¿Cómo lo ves? Pues después de 5 años
ya no nos extraña casi ninguna declaración de las que hace. Nosotros seguimos, los familiares, seguimos en nuestra lucha, no nos vamos a parar. El lunes, cuando nos dijeron que no iban a declarar por falta de papeles, en principio nos enfadamos y luego dijimos que, bueno, que era razonable que los abogados de la defensa pudieran pedir defender a sus clientes verdaderamente con todos los papeles. Y con respecto a la señora Ayuso, pues ya sabéis, la trayectoria de 5 años escuchándola, negando, mintiendo, levantando bulos, con lo cual ya no nos extraña casi nada de lo que oímos de ella, aunque nos duele. Hoy el Gobierno de Madrid, en esos 7.291 muertos, dice esto era responsabilidad del Estado, y el argumento que hemos escuchado es el de estos protocolos se están utilizando políticamente aquí, dan vergüenza en Madrid, dice, no dan vergüenza en ningún otro sitio. Esta petición vuestra está cargada políticamente, como dice Ayuso. No, eso es lo que ella intenta, ¿no? Politizarnos. No, somos ciudadanos, somos afectados y no vamos a permitir que ella politice unas denuncias y unas muertes que ocurrieron por sus protocolos. Eso está claro. Ella siempre intenta evadir, ¿no?, la culpabilidad, igual que ha ocurrido con el tema de la Dana. Es que hay muchas similitudes, ¿no? Decisiones o falta de decisiones políticas, tanto en Valencia como en Madrid, han dado como resultado un número muy importante de víctimas, ¿no? Ella siempre es el gobierno central, incluso ya sabéis el bulo famoso de Pablo Iglesias, que ha durado durante 5 años, porque aún así, ahora en esta fecha, siguen en redes diciéndonos siempre lo mismo. Pedid responsabilidades a Alcoletas o a Pablo Iglesias. Ella siempre sacude, y perdonadme, el ventilador de la caca e intenta evadir su propia responsabilidad. Ella era la presidenta. Si hay unos señores que se les ocurre un protocolo, ella hubiera dicho, no, esto es horrible, va a ser una muerte segura, dura, cruel e inhumana. Vamos a escucharla porque sigue compareciendo y el argumento ahora mismo es 7.291 muertos, esto era responsabilidad ajena. Escuchamos a Ayuso. Esas tramas que tienen entre ellos el entorno de Zapatero y del Gobierno. Se puede hablar de democracia, pero si uno predica con el ejemplo. Hablando de Zapatero, Venezuela, no te retires, María Jesús, quiero lectura aquí en la mesa. Yo creo que es importante clarificar algunas de las mentiras que acaba de decir la presidenta de la Comunidad de Madrid. Primero, lo que no reabre la Fiscalía, reabre una juez. Y reabre por una denuncia de 109 familiares que es apoyada por la Fiscalía, en la que se plantea un nuevo delito que hasta ahora no se había instruido ninguna investigación, que es el delito de denegación de atención sanitaria. Entonces, los 60 y pico archivos anteriores no cuentan. Se está investigando también denegación de auxilio y homicidio involuntario, pero se incluye, y por eso se ha imputado estos 3 altos cargos, porque sí son 3 altos cargos de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no se investigan otras comunidades? Porque no hay denuncias. No hay denuncias. No hay asociaciones de víctimas presentando denuncias. Y es curioso que sucede en comunidades gobernadas por el PSOE, gobernadas por los nacionalistas, gobernadas por el PP. Me llama mucho la atención que Isabel Díaz Ayuso acaba de reclamar que se investigue la gestión, por ejemplo, de Alberto Núñez Feijóo, que era el presidente de la Xunta de Galicia cuando el asunto de la pandemia. Entonces, esta estrategia de diluir tu responsabilidad para que todo acabe siendo responsabilidad de todos, en este caso no cuela, no es una orden de la Fiscalía, no es una orden Escuchamos, habla de residencias. Ser un poco justos, ¿no?, con la verdad y conocer cómo llegó el virus a España, porque España tardó 3 meses en actuar cuando la Organización Mundial de la Salud alertaba de todo lo que venía. Bueno, pues por saberlo, a lo mejor es interesante porque, claro, pensar que los muertos de unas regiones pesan más que los de otras, que unos importan más que otros, sería un poco feo, ¿no? Sería como, no sé. Entonces, pienso que si todos quieren conocer qué pasó, no puede uno analizar una pandemia por regiones.
sería ir contra la verdad. No hay nada más peligroso y pernicioso que las medias verdades. Sobre las familias, en numerosas ocasiones a lo largo de los años les hemos trasladado nuestra más absoluta colaboración y les hemos invitado a venir a la Real Casa de Correos para hablar de todo aquello que quieran conocer, aquello que les inquiete o ver en qué medida se les puede ayudar, y seguimos reiterando ese ofrecimiento. María Jesús, dice la presidenta de Madrid, dice Isabel Díaz Ayuso, que os han ofrecido que vayáis y que se os reitera ese ofrecimiento. Dices tú con la cabeza, te estaba viendo haciendo golpes diciendo que no. Es que es duro escuchar esto, porque eso es falso. Nunca se ha dirigido a las asociaciones de familiares. Nunca hemos tenido su casa, como ella dice, abierta. Hace meses fue la primera vez cuando entregamos unas cartas a la señora Ayuso de familiares y de trabajadoras. Fue cuando dijo que, bueno, que la llamáramos, ¿no?, y que ella nos atendería de uno en uno. No, señora. Somos una asociación de familiares y tiene que reunirse en caso con todos o con una amplia representación. En estos momentos, al menos yo hablo por Verdad y Justicia, los familiares no queremos ya ninguna reunión con ella, ya no ha lugar. Ahora es la justicia la que está trabajando y en la que tenemos muchísimas esperanzas puestas. Creo que sigue sacudiéndose, como siempre, las culpas o las responsabilidades, y desde luego no es la maniobra correcta. Queremos la verdad, queremos justicia, queremos reparación y, sobre todo, después de 5 años lo que queremos es que 7.291 sean reconocidas como víctimas, no como fallecidos, no como muertos. Escuchamos lo que dice de vosotros, Rosa, digo María Jesús, porque escuchamos, habla de las familias. Esto no es un tema regional, es una pandemia que asoló el mundo y a España entera. Sobre Israel, pienso que ni las empresas ni los artistas tienen que rendir cuentas por lo que hagan María sus Jesús, gobiernos. Vosotros si no, estáis denunciando que no se os ha recibido. Vosotros habéis convocado manifestación el domingo y habéis invitado a las asociaciones de víctimas mortales de la Dana. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. María Jesús, que no te conozco personalmente. Javier, hola, Rosa. Nos vemos el domingo y nos conocemos. ¿Cómo estáis? Porque, ¿qué vais a hacer? Quiero decir, Rosa, estáis diciendo se os ha tratado igual a quienes murieron en las residencias que a quienes murieron en la Dana. Sí, así es, pero yo quiero dejar claro que no es un tema político, ¿eh? Si hubiera ocurrido en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Asturias, estaríamos haciendo lo mismo, apoyando a Verdad y Justicia allí donde estuvieran. De hecho, nosotros tenemos a varios familiares de Letur y está gobernado por el Partido Socialista. Quiero decir que esto no va de colores políticos, va de gestión, o de una mala gestión en este caso. Te digo para que luego no vengan diciendo que es que solamente estamos contra el Partido Popular. No, estamos cuando hay una negligente gestión. María Jesús. Además, en mi caso personal... Sí, disculpa. No, en mi caso personal, termina, Rosa, discúlpame. Sí, en mi caso personal, además, puedo hablar con cierta autoridad porque soy trabajadora social de sanitaria, de atención primaria, y sé que los protocolos sanitarios solamente lo aplican los médicos, los facultativos. Sé que esto era una situación excepcional, pero no se puede discriminar si tienes seguro privado o no. Si la situación es excepcional para todos. María Jesús, vosotros convocáis e invitáis a las víctimas de la Dana para ir juntos el domingo en manifestación. Es una concentración en la plaza del Museo Reina Sofía. Haremos un acto con personalidades como el señor Martín Pallín, tendremos personas de la cultura, tendremos familiares, tendremos trabajadoras y participarán en eventos musicales como la Solfónica y Jorge, que nos amenizarán la reunión, ¿no? Pero no podíamos pasar por alto que hay tanta similitud y tanto solidaridad con ellos, porque ni un solo fallecido, ni un solo muerto merece ser tratado como nos están tratando a ambas comunidades. Rosa, ¿vosotros veis similitudes en los dos casos, en el caso Ayuso, en el caso Mazón? ¿Hay un hilo común?
Sí, claro, la negligencia, la no anticipación y sobre todo lo posterior, ¿no? Cómo tratan a las víctimas, perdona, a los familiares de las víctimas. El maltrato institucional. En nuestro caso sí que ha habido ahora una llamada el viernes después de decir que se nos había llamado en reiteradas ocasiones y sí que ha existido esa llamada, que quedó en evidencia que las anteriores veces era falso, claro. Pero ha sido ya cuando ya no ha tenido más remedio y hasta un periódico regional le tuvo que decir que descolgase el teléfono y que llamase de una vez a las asociaciones mayoritarias de víctimas. Rosa Álvarez, víctimas de la Dana. María Jesús Valero, presidenta de la asociación 7291 Verdad y Justicia. Muchísimas gracias a las dos. De verdad, os mando a las dos un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Ayuso, ahora mismo respondiendo en torno a la UCO. La escuchamos. Buenos días, presidenta. Yo le quería preguntar por unas informaciones que lleva este periódico en los últimos días. Se le está preguntando exactamente esto, informaciones de cómo la Comunidad de Madrid ha contratado a un guardia civil de la UCO y lo que se le está preguntando es, se le está pagando a uno de los agentes de la UCO para que trabaje para Ayuso. Escuchamos. Información reservada sobre el caso Koldo, después fue fichada por su gobierno como persona titular de la Gerencia de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud. Me gustaría saber por qué fichó la Comunidad de Madrid a esta persona y si sabía desde la comunidad de estos hechos en el momento de su fichaje. Muchas gracias. Gracias. Desconozco su procedencia, el perfil que me comenta. Lo preguntaré a la consejería. Muchas gracias. Y esto es todo. No sabe, no contesta. Todo, Buenos días, presidenta. Hay un patrón en todo lo que llevamos escuchando. No sabe, no contesta, que se investigue a otros. Yo creo que alguien tiene que recordarle que no se está investigando la pandemia. Se está investigando su gestión durante la pandemia. Si queremos investigar la pandemia, investigarla políticamente o judicialmente, pues eso es otro procedimiento. Pero en este momento se está investigando algo que se hizo en la Comunidad de Madrid y no se hizo en otras comunidades. Y te voy a poner un ejemplo, porque yo estaba allí. En Galicia esto no se hizo. ¿Sabes por qué? Porque las residencias estaban medicalizadas. ¿Y sabes por qué estaban medicalizadas? Porque hubo un gobierno que 10 años antes las medicalizó. Por eso no hizo falta, ¿sabes por qué lo sé? Porque yo estaba en ese gobierno. Y por eso no hizo falta ningún protocolo, no hizo falta ningún tipo de este tipo de situaciones que estamos viendo. Y en la UCO lo que dice Isabel Díaz Ayuso es: desconozco la procedencia de el agente que, en fin, cobra ahora 85.000 euros. Ella no sabe y que se investigue a otros. Yo no sé que se investigue. Hay que decir que qué poco ha durado la luz en la Comunidad de Madrid. No ha durado ni 20 minutos ha durado. A ver, ser de luz que presidía la Comunidad de Madrid. Estamos en la misma... Rico, Marta Gómez. A mí me parece gravísimo que Ayuso haya dicho que ha invitado durante diversas ocasiones en los últimos años a Marea de Residencias y Verdad y Justicia, que son las dos asociaciones que han coordinado la denuncia, a ir a la Casa de Correos. No se puede mentir de forma tan descarada sobre algo como esto, que es tan doloroso para las familias. Es que es tan sencillo como lo siguiente: si ha invitado, imagino que no ha invitado a esas asociaciones por tam-tam, ¿no? Las habrá invitado a través de una invitación formal, un correo electrónico, que lo muestre. Y si no, que deje de mentir, por favor, que siguen en la línea que su número 2 ya dijo hace algunos años que los familiares ya habían superado el dolor. Es una ignominia que hablen en nombre de los familiares. Traer esto a la última y a la última hora. Acaba de decir Isabel Díaz Ayuso que ella, que es quien ha contratado y fichado, quien tiene a nómina ahora mismo a uno de esos agentes, no sabe quién es, desconoce su procedencia, no sabe nada. Es el responsable de seguridad de la Consejería de Sanidad. Ayuso no sabe nada.